La honra, la gloria, la alabanza y la adoración sean al Todopoderoso Dios por permitirnos esta oportunidad de estar en esta noche con cada uno de ustedes. Es un inmenso honor para mí estar en esta noche con cada uno de ustedes para llevarle una palabra de parte del Todopoderoso Dios. En el día de hoy vamos a estar leyendo la palabra de Dios para dar inicio a este sermón en Isaías. Vamos a buscar en nuestra Biblia Isaías, su capítulo 28, Isaías, su capítulo 28, versículo 9 en adelante. Y leemos bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿A quién se enseñará ciencia o a quién se hará entender doctrina? ¿A los detestados? ¿A los arrancados de los pechos? Porque mandamiento tras mandamiento, mandato tras mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. Porque en lengua de tartamudo y en extraña lengua hablaré a este pueblo. A lo cuales dije, este es el reposo, da reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. Gracias, Señor, por su palabra, que son espíritu, son vida, Señor. Ellas son el alimento para nuestras almas, esperando que la misma, Señor, ministre en nuestros corazones. Ministren, Señor, los corazones de cada uno de los oyentes y de los televidentes que están ahí en sintonía en esta noche. Que su Santo Espíritu sea obrando, Señor, en cada corazón, y que la palabra encuentre en cabida, Dios, en los corazones hambrientos, deseosos de una palabra suya en esta noche. Gracias, Señor, por su bondad y su misericordia, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Quiero predicar en esta noche bajo el tema la indiferencia del pueblo. El que tiene oído para oír, oiga. Y esta palabra el Señor me la ministró, viendo cómo está viviendo el pueblo, cómo está viviendo la humanidad, cómo el mundo está viviendo. Que aún viendo todo lo que está pasando en el mundo, la gente sigue indiferente, el pueblo sigue como si nada, la gente no busca a Dios, la gente no quiere oír la palabra de Dios, la gente quiere seguir en su inmundicia, en sus planes, en sus proyectos, y tienen a Dios de lado. Y la palabra de Dios se está predicando, la palabra de Dios se está cumpliendo, la palabra de Dios está cada día llegando a las vidas, a los corazones, a través de mensajes, a través de tratados, a través de la radio, a través de muchos medios en este tiempo que se usan para predicar la palabra de Dios. Y Dios de una forma u otra usa los diferentes medios para llevar la palabra a las personas que la necesitan. Y a las personas que aún no la necesitan, el Señor le lleva la palabra. Pero vemos que el pueblo sigue como si nada, siguen haciendo sus quehaceres, siguen en su mundo y no hacen caso a la palabra de Dios. Y este versículo que acabamos de leer en Isaías 28:9, el Señor hace una pregunta: ¿a quién se enseñará ciencia o a quién se hará entender doctrina? El Señor indignado porque viendo que se predica y que la gente no quiere entender, la gente no quiere comprender el mensaje, la palabra de Dios, de que Dios quiere salvar a la humanidad, de que Dios quiere que el hombre se vuelva a Él, que el hombre se acerque de todo corazón y pueda reconocer que solo en Cristo hay salvación y vida eterna. Y vemos que el Señor le hace esta pregunta en aquel tiempo y en este tiempo nos la hace también. ¿A quién es que yo le voy a enseñar la palabra? ¿A quién es que yo le vamos a predicar para que entiendan y puedan comprender el tiempo que estamos viviendo? ¿A quién es que lo vamos a hacer? ¿Será a los niños que acaban de nacer que le vamos a predicar? ¿Será a los recién nacidos, a los detestados de la madre? Y dice el Señor, porque mandamiento tras mandamiento, mandato tras mandato, renglón tras renglón. Y vemos como el Señor dice ahí, que sigue predicando la palabra, que sigue llevando el mensaje,
mandamiento tras mandamiento, un tratado aquí, otro mensaje allí, una imagen que se le envía por los diferentes medios con un mensaje de Dios para que la gente lo lea y lo escuche, y la gente hace caso omiso a ese mensaje de Dios que se le envía día a día, a cada momento, y las personas rechazan este mandamiento, rechazan la palabra de Dios, rechazan los mensajes de salvación que es de bien para cada uno de ellos. Y dice el Señor, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. Y las personas se mueven y por donde quiera se le predica, donde quiera hay cartelones donde dicen Cristo viene, arrepiéntete, la venida de Cristo está a la puerta, el mundo está llegando a su final, vemos que los pecadores están llegando al colmo y la gente no quiere escuchar. Y el Señor pregunta, ¿a quién es que le vamos a predicar? Porque muchos mandamientos, muchos mensajes, un poquito allí, otro poquito allá, y la gente no entiende, la gente no escucha. Porque en lengua de tartamudo y en extraña lengua hablaré a este pueblo, a los cuales dije, este es el reposo. El Señor está dando los mandamientos, el Señor está dando los lineamientos, el Señor está diciendo cómo es que el hombre se va a salvar. Solamente a través de Jesucristo. Ese es el reposo, ese es el refrigerio para la humanidad. El Señor dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo lo voy a hacer descansar. Y la persona, aún viendo cada día lo que está pasando y viendo la oferta de Dios que es para salvación, no quieren entender y no toman el reposo que es Cristo. No toman esa bendición, ese regalo de vida eterna que el Señor quiere darle a cada uno de la humanidad, a cada persona, a cada uno de los oyentes, de los cristianos y no cristianos, porque hay muchos cristianos que estamos viendo lo que está pasando y aún no hacemos caso omiso a la palabra y no buscamos a Dios de todo corazón como Él quiere que nosotros le busquemos. Y nos dice la palabra de Dios que la persona no quieren el reposo. Y el Señor le dijo, este es el refrigerio, esto es lo bueno para que usted tenga paz, seguridad en su alma. Y dice, mas no quisieron oír. Y sigue diciendo la palabra pues de Jehová le será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. El Señor no va a dejar de predicar la palabra va a seguir llegando, escuchen o dejen de escuchar, la palabra de Dios tiene que seguir siendo predicada, pero después no van a tener excusa de que no se le habló, de que no se le predicó, porque muchas personas incrédulas, y la persona no piensa que se van a morir, piensa que van a ser eternas. Y el Señor día a día dice que desde temprano, sin cesar, llevando la palabra para que la gente pueda reconocer que necesita ese reposo, necesita ese refrigerio. Y las personas siguen en incredulidad, siguen indiferentes a lo que está pasando, siguen indiferentes a la palabra de Dios, y el Señor sigue mandamiento tras mandamiento, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, dice, hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados, enlazados y presos. Muchas personas lamentablemente van a sufrir condenación eterna por no creer la palabra de Dios, por no hacer caso a lo que Dios está diciendo, de que vienen juicios, de que la humanidad tiene que arrepentirse y reconocer sus pecados, porque Cristo viene pronto, estamos viviendo los tiempos finales, también la muerte nos puede sorprender en cualquier momento. ¿Y qué será de nuestras almas si partimos de esta tierra sin el Señor? Y el Señor cada día está dando los consejos, dando la palabra, instando al hombre de que se arrepienta, instando al hombre de que venga a Cristo, de que busque de todo corazón, de que se llene de Dios para que reciba ese reposo, reciba ese refrigerio, reciba esa bendición que Dios tiene preparada para cada uno de los que creen en Él.
pero la gente sigue incrédula, la gente sigue de espalda a Dios, la gente no cree, la gente sigue indiferente, y vemos la indiferencia de ese pueblo. El Señor al pueblo de Israel le habló tanto, lo llamó, le mandó tantos profetas, y hablamos mucho de Israel, pero en este tiempo la gente está más endurecida, la gente cree menos en la palabra, la gente cree menos en Dios. Dice que creen con la boca, pero con sus hechos lo niegan porque hacen lo contrario. Y en Ezequiel, su capítulo 3, versículo 4, el Señor nos da una palabra. Dice: luego me dijo, hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras, porque no eres enviado a pueblo de habla profunda ni lengua difícil, sino a la casa de Israel, no a mucho pueblo de lengua profunda ni difícil, cuya palabra no entienda. Si a ellos te enviare, ellos te oyeren. Oiga la palabra del Señor. Él envía a Ezequiel que le hable la palabra, y le dice que le va a enviar a una persona que ellos hablan el mismo idioma. Aquí le predicamos a la gente en español, y la gente que habla en español no entiende, no oye la palabra de Dios. Y el Señor le dice a Ezequiel: si yo te envío a una persona de otro idioma, que no conocen tu idioma, que es una habla profunda, la cual tú no entiendes, y le predica mi palabra, ¿sabe qué? Ellos te van a oír, te van a entender, te van a comprender. Pero este pueblo, tú le vas a hablar en su idioma y no te van a entender. ¿Y tú sabes por qué no te van a entender? Porque no me quieren escuchar a mí. Y así está el pueblo hoy día, que no quiere escuchar la palabra de Dios, no quiere oír a Dios, quieren oír otras cosas, pero a Dios no le quieren oír, no quieren oír la palabra que los redarguya, que lo convenza de pecado. No quieren esta palabra, la rechazan. Y en aquel tiempo las personas estaban así, y en este tiempo las personas están peor que en aquel tiempo, porque viendo las señales, teniendo la historia y teniendo la palabra profética más segura, no quieren obedecer a esa palabra que el Señor ha mandado, de que tenemos que reconocer que somos pecadores y arrepentirnos de nuestros pecados para alcanzar ese reposo, ese refrigerio que el Señor tiene para cada una de las vidas, porque el Señor no quiere que ni uno solo se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y en ese tiempo el hombre está endurecido, con ese corazón que no quiere escuchar la palabra de Dios. Quieren escuchar otras cosas, pero no quieren escuchar la palabra de Dios. Y recordamos a Jeremías. Jeremías se quería morir porque le hablaba, le profetizaba al pueblo de Israel, y el pueblo se burlaba de él. Y en un momento Jeremías dijo que no iba a hablar más de la palabra de Dios por la opresión, por el odio que le tenían. Y cuántas personas hoy son odiadas porque predican el verdadero evangelio. La gente no quiere escuchar la palabra de Dios, son rebeldes a la palabra de Dios, son rebeldes a ese mensaje de salvación que el Señor tiene para la humanidad. Y Jeremías dijo en su capítulo 20, versículo 8: porque cuantas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción. Porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije: no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Eso dijo Jeremías. También dijo en el capítulo 10, versículo 13: este pueblo malo no quiere oír mis palabras, que andan en la indignación de su corazón, y que van en pos de dioses ajenos para servirles y para postrarse ante ellos. Vendrán a ser como este cinto, que para ninguna cosa es buena. El que se aparta de Dios, el que no quiere oír la palabra de Dios, lamentablemente va a sufrir condenación eterna. Y yo en esta noche te exhorto que no sea incrédulo a la palabra de Dios, sino que ponga mucha atención a la palabra de Dios, que Él está hablando cada día a través de sus siervos, porque el Señor quiere que nos arrepintamos, quiere que reconozcamos nuestros pecados
y que vengamos a Él a buscar perdón y que nos preparemos, porque pronto la iglesia será arrebatada y muchos van a lamentar, muchos van a llorar, pero va a ser demasiado tarde porque fueron rebeldes a la palabra de Dios, no quisieron oír, y el Espíritu Santo dice en esta noche: el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu Santo le dice. Ay, acá. El que tiene oído para caer. Hay personas que oyen pero no escuchan. Hay personas que le llega la palabra y, como decimos en buen dominicano, le entra por un oído y le sale por el otro. Y no hacen caso a esa palabra que el Señor envía. Y tienen oído pero no oyen. Y el Señor quiere que en esta noche tú oigas su voz y no endurezca tu corazón, porque Cristo viene pronto a arrebatar su iglesia. Cristo viene pronto a buscar su pueblo, ese pueblo que hace caso a la palabra de Dios, ese pueblo que no es rebelde al llamado del Señor, ese pueblo que quiere oír la palabra de Dios y quiere llenarse de la palabra del Señor. El pueblo está como el pueblo de Israel en los días de Isaías, su capítulo 9, versículo 9 y 10. Y dijo: anda y di a este pueblo, oí bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Asimismo está el pueblo, que oyendo no oyen, que viendo lo que está pasando en todo el mundo, no se dan cuenta que estamos viviendo los últimos días. No se dan cuenta que estamos en tiempos postreros. No se dan cuenta que la muerte puede sorprendernos en cualquier momento. No se dan cuenta que Cristo puede venir a arrebatar su iglesia en cualquier momento. Y estamos viendo y no estamos percibiendo lo que está pasando. Estamos escuchando, pero no hacemos caso a esa palabra que oímos y estamos rebeldes ante Dios. El Señor quiere que en esta noche nos volvamos a Él y que reconozcamos nuestros pecados y que reconozcamos que necesitamos de Él, que necesitamos esa paz, necesitamos ese refrigerio que el Señor ofrece a todos los sedientos del mundo. Cuántas personas sedientas, cuántas personas hambrientas de palabra y no quieren oír esa palabra, no quieren oír ese llamado que Dios tiene para cada uno de nosotros y que entremos en ese reposo, en esa paz que Él tiene para la humanidad. Y vemos que el Señor le dijo a ese pueblo: engrosad el corazón de este pueblo y agravad sus oídos y cegad sus ojos, para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se conviertan y haya para ellos sanidad. ¿Por qué el Señor le dijo esto? Porque el pueblo no estaba haciendo caso a la palabra de Dios. Querían andar en pos de sus corazones, en pos de vanidades, en la vanidad que ofrece el mundo, en la vanidad que ofrece Satanás. Y el Señor quiere que nosotros le hagamos caso y creamos, que no seamos incrédulos a esa palabra, que no seamos indiferentes al llamado que Dios nos hace en esta noche de el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu le dice a la iglesia. Y Isaías sigue hablándole a ese pueblo. Y nos dice en Isaías 39, porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Dios. No quisieron oír la ley de Jehová, que dicen a los videntes: no veáis, y a los profetas: no nos profeticéis los rectos. Decinos cosas halagüeñas, profetizanos mentira. ¿Cuánta gente está viviendo esa vida? Que le dicen a los profetas de Dios que hablan la palabra de verdad: no nos profetice los rectos. A los videntes que ven revelaciones verdaderas de Dios: no veáis, díganos mentiras. Y cuántas personas que están complaciendo la comezón de oído de un pueblo
están profetizando mentira. Y cuando usted ve estos profetas que hablan y profetizan solamente el bien, y personas viviendo en adulterio, en fornicación, en mentira, y no le hablan la palabra de Dios de verdad, de que tienen que arrepentirse, de que tienen que volverse a Dios, de que tienen que retractarse de sus malos caminos y hacer lo recto. Y vemos cuántas personas que aún viendo la persona en el camino que van, le dicen: Dios tiene un plan para ti, Dios tiene una bendición grandísima, el Señor es... Y ponen a Dios como que es sirviente de nosotros y que nosotros somos los señores, y aún andando en pecado le profetizan que todo le va a salir bien, de viajes, de dineros, de negocios, de proyectos, y están profetizando mentira. Le están hablando cosas halagüeñas que endulzan el oído, que le gustan. Y esos son los profetas que están con agenda llena en estos días. Esos son los profetas que tienen más seguidores en las redes. El Señor no quiere que nosotros andemos buscando cosas halagüeñas. Que si estamos mal, que esa palabra nos corrija y nos reprenda, y podamos reconocer nuestros pecados y arrepentirnos, para que un día estemos delante de la presencia del Señor y podamos alcanzar la salvación de nuestras almas. Eso es lo que el Señor quiere que tú oigas en esta noche. Que no sea rebelde a ese llamado, que no sea indiferente a la palabra de Dios. Y si tú quieres buscar la palabra de Dios, vete a la palabra profética más segura, la cual nosotros hacemos bien si ponemos oído, atención a esa palabra, la cual está en la palabra de Dios. También el Señor tiene sus profetas que profetizan lo recto, también tiene sus predicadores que profetizan o predican la palabra de verdad, y Él quiere que nosotros cada día nos alleguemos a Él, y que cada día nosotros podamos humillarnos delante de Él y llenarnos de su gracia, de su presencia, y alcanzar ese gran reposo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. En esta noche yo te insto que tú ponga oído a la palabra del Señor, que tú ponga oído a esa palabra de Dios que tiene para ti, de que no seas reverde al llamado, que no seas reverde a la palabra de Dios. La palabra de Dios se está predicando, mandamiento tras mandamiento, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allá, otro poquito allí. Que no sea de lo que el Señor te diga a quién es que le vamos a predicar, porque estamos predicando arriba, abajo, allí, aquí, de todas las formas y maneras, y no quieren oír, no quieren entender, no quieren hacer caso a la palabra de Dios. Y el Señor dice: pero será a los niños arrancados de los pechos que vamos a tener que predicarle, para que entienda que estamos viviendo en tiempos finales, para que entienda que Cristo viene pronto a buscar su iglesia, para que entienda que el arrebatamiento de la iglesia es una realidad y que nosotros debemos estar preparados para ese momento. Y vemos cómo se está armando el plan del enemigo, cómo está en acción el ministerio de la iniquidad, solo que al presente hay quien lo detiene, hasta que a su vez se ha quitado de en medio el Espíritu Santo que guía a la iglesia, la cual el Señor dijo que ni la puerta del Hades prevalecerán contra ella. Y el Señor quiere que tú seas parte de esa iglesia que será arrebatada al tercer cielo, y gozar de esa paz, gozar de esa benignidad, gozar de ese reposo eterno que el Señor tiene para cada uno de sus hijos. En esta noche yo te insto que no seas reverde a la palabra del Señor, y que pueda oír, que pueda ser de esa persona que la palabra encuentra cabida y germina y da fruto al 100, al 70, al 30 por uno, pero da fruto. El Señor quiere que ese fruto germine en nuestros corazones, y que esa palabra que el Señor va dando un poquito allí, otro poquito allá, que germine en nuestro corazón y podamos escucharla y ponerla por obra en nuestras vidas. Eso es lo que el Señor quiere con cada uno de nosotros. Y el Señor nos sigue hablando en su palabra. Y en Proverbio 1:24 dice: por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien entendiese, sino que desechaste todo consejo mío, y mi reprensión no quisiste oír. El Señor aquí le está hablando a un pueblo que escuchó la palabra, que escuchó el mensaje, que escuchó todo lo que el Señor quería, y dice que desechó todo el consejo de Dios.
desechó la reprensión de Dios. También yo me reiré en vuestra calamidad. Porque hay personas que se ríen de la palabra de Dios, hay personas que se burlan, hay otros que dicen ¿dónde está la palabra de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron las cosas permanecen así, desde el principio hasta hoy, Cristo no va a venir nada, y se burlan. Así dice la palabra, que en el día de la calamidad el Señor se reirá de esa persona que hicieron caso omiso al llamado de Dios, que hicieron caso omiso a la reprensión de Dios, que hicieron caso omiso al mandamiento del Señor. Y dice el Señor en Proverbio 1:25, también yo me reiré en vuestra calamidad, y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Así que el Señor no quiere que te ocurra nada. El Señor quiere salvarte. El Señor quiere ponerte en un buen lugar. Pero nosotros tenemos que hacer la parte de reconocer nuestros pecados y de hacer caso a esa palabra y no ser rebelde. Oír la palabra y ponerla por obra para que nos vaya bien y alcancemos salvación, vida eterna, lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros. En Zacarías su capítulo 7 versículo 11 nos dice, pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. ¿Cuántas personas en este tiempo tienen esa misma actitud? Y te dicen claramente, no quiero escuchar palabra de Dios, no quiero escuchar mensaje de Dios, no quieren oír la palabra de Dios, tapan sus oídos y no escuchan ni ven lo que está pasando, y un día serán enlazados y presos y no podrán salir de aquel lugar de tormento que Satanás ha engañado y sigue engañando a la humanidad para que no crean a esa palabra de Dios. Y muchos hacen caso a la voz del enemigo, de que Dios no existe, de que el cielo no es real, de que no hay infierno, y creen a esa palabra y tapan sus oídos para no oír la palabra de Dios. Dice, y pusieron su corazón como diamante, para no oír la ley ni las palabras de Jehová de los ejércitos, enviada por su espíritu, por medio de los profetas primeros. Vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Y vemos lo que está viviendo la humanidad. Y otros se lo atribuyen a otras cosas. Pero el Señor muchas veces está enojado con la humanidad porque viven de espalda, no quieren oír la palabra de Jehová, no quieren escuchar el consejo de Dios, y viene ese enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Y aconteció que así como él clamó y no escucharon, también ellos clamaron y él y yo no escucharé, dice Jehová de los ejércitos. Así como el Señor clama día a día a través de su palabra, a través de los profetas, que nos arrepintamos, que nos volvamos a Él, que busquemos su rostro, que busquemos su palabra en ayuno, en oración, y las personas no quieren escuchar. Un día van a clamar a Dios y lamentablemente el Señor ya no lo va a oír. El Señor dice en su palabra, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová. Porque un día vendrá cuando querramos buscar a Dios y va a ser tarde. Va a ser demasiado tarde porque el Señor no va a escuchar. No sea indiferente al llamado de Dios. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu les dice a la iglesia. En Mateo su capítulo 11, versículo 15 en adelante, hay una palabra poderosa que el Señor quiere que tú escuches en esta noche. Porque hay muchas personas que tienen esta misma actitud en este tiempo. Pasó en los tiempos de los profetas, pasó en el tiempo de Jesús y está pasando en este tiempo. Y el Señor dice, el que tiene oído para oír, oiga. Mas, ¿a qué compararé a esta generación? El Señor está haciendo una pregunta. ¿A qué Él va a comparar a esta generación?
Y vemos que esta generación, cómo está viviendo. Una generación que maldice a su presidente, maldice a Dios, no quiere oír la palabra de Dios. Y vendrá un tiempo en la gran tribulación que será peor lo que vivirá la humanidad que lo que está viviendo ahora. Y aún así no se van a arrepentir ni van a reconocer que necesitan de Dios. Y dice en Isaías 8:21, en ese periodo de la gran tribulación, como va a estar la gente, dice: y pasarán por la tierra fastigado, hambriento, y acontecerá que teniendo hambre se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios, levantando el rostro en alto. Kaina taka majik eina kashi. Ok, mana. Oiga la actitud de un pueblo que va a estar atravesando un momento de tribulación. En vez de reconocer su pecado y decir: Señor, hemos pecado, nos arrepentimos de nuestros pecados, reconocemos que hemos fallado. Dice que ellos levantarán su rostro en alto y maldecirán a su rey y a su Dios. Y vemos que personas, cuando están pasando por momentos difíciles, en vez de reconocer, hacen esto que dice la palabra. Por eso el Señor dice: ¿a qué es que yo voy a comparar a esta generación? Y Él da un ejemplo y dice: es semejante a los muchachos que se sientan en la plaza y dan voces a sus compañeros, diciendo: os tocamos flauta y no bailasteis, o endechamos y no lamentasteis. Son personas que ni una ni otra. No creen ni a la palabra de Dios, no creen a la iglesia, no creen a los profetas, no creen a los predicadores. Muchas personas dicen: no voy a tal iglesia porque eso es frío, ahí no se mueve nada. No voy a tal otra iglesia porque esa gente son unos locos, son unos alborotados. No van a la otra por esto, no van a la otra. Y así mismo estaba la generación en los tiempos de Jesús. Y dice: porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y decían: demonio tiene. Oiga la excusa, para no escuchar la palabra de Dios, decían que Juan tenía demonio. Para no creer a esa palabra buscaban una excusa. Hoy en día así mismo está la humanidad, busca excusas baratas y busca que ahí no por esto y que aquí no por lo otro, y muchos van a la iglesia y cuando por cualquier quita metapaja, por una palabra que no fue ni dirigida a ellos, se van ofendidos. Y así mismo en aquella generación estaba la humanidad. En esta generación la gente busca muchas excusas para no creer la palabra de Dios, para no acercarse a Dios, y así mismo vivimos en este tiempo. Y decían que Juan no comía ni bebía y que tenía demonio, y por eso no creyeron a la palabra de Juan. Vino Jesús, el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: he aquí un hombre comilón, bebedor de vino, amigo de publicanos y pecadores. Y no quisieron creer tampoco a la palabra de Jesús, poniendo la excusa que era un hombre comelón, que era un hombre bebedor de vino, que era un hombre amigo de publicanos, amigo de ramera, y que se juntaba con los normales. Y buscaron la excusa para no oír a Jesús y hacer caso a su palabra. Dice: pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Y entonces Jesús empezó a reconvenirle y hablarle de lo que había pasado en algunas ciudades, donde él había predicado la palabra, había predicado el evangelio, y no quisieron oír, y dijo que en el día del juicio será más tolerante el juicio para Sodoma y Gomorra que para estas ciudades que no quisieron hacer caso a la palabra de Dios. Y asimismo en este tiempo será el juicio para muchas personas que no quieren escuchar la palabra, ni por los predicadores, ni por la emisora, ni por los mensajes, ni por la internet, ni por las redes, ni por los tratados. Y asimismo el Señor le va a decir en el día del juicio que no quisieron oír, buscaron excusas baratas para no escuchar la palabra de Dios.
Y sigue diciendo la palabra de Dios: entonces comenzó a reconvenir a las ciudades a las cuales había hecho muchos milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en cilicio y ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerante el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades será abatida. Porque si en Sodoma se hubiesen hecho los milagros que han sido hechos en ti, habrían permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerante el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Ahí vemos como el Señor le está diciendo a estas ciudades donde Él hizo mucho milagro, y aún viendo los milagros, viendo la palabra viviente que es Cristo, no quisieron creer. Y en este tiempo, asimismo, muchas personas viendo la palabra, viendo el mensaje de Dios, viendo que el Espíritu Santo se mueve en las vidas, en las iglesias, no quieren creer. Llevándole la palabra, llevándole tratado, llevándole mensaje a través de las redes, les llegan, y aún así las personas no quieren creer, son incrédulas. Y hay una indiferencia en el pueblo que no quiere escuchar la palabra de Dios. Y el Señor le da una palabra poderosa donde le dice: en aquel tiempo respondió Jesús y dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. El Señor quiere que nosotros seamos como niños, que aceptemos esa palabra y que nos abandonemos en su brazo. Y el Señor Jesús alabó al Señor porque escondió esta palabra de lo que se creen sabio, de lo que se creen entendido, de lo que se creen estudiado, de lo que se creen máster. Él está escondida esta palabra, y muchos van a sufrir eterna condenación por no oír la palabra y hacer su corazón como un niño y reconocer que necesita de Dios. Y sigue diciendo el Señor: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo la quiere revelar. Y en esa noche el Señor te está revelando su palabra, te está revelando su voluntad, lo que Él quiere que nosotros seamos, y que seamos hacedores de esa palabra, y que oigamos esa palabra y la pongamos en práctica, y que no seamos indiferentes al llamado que Dios tiene para cada uno de nosotros, que no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Eso es lo que el Señor quiere para ti. Y sigue diciendo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Lo mismo que le dijo a aquel pueblo que le diera reposo. ¿Cuál era el reposo? El reposo de Cristo. Y no quisieron oír. Hoy el Señor te dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis reposo para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. El Señor, la carga de Él es ligera, su yugo es fácil. Él quiere que tú vengas con todos tus problemas, con todas tus dificultades, y Él te va a hacer descansar. Él te va a dar paz, te va a dar reposo, y que tú no seas indiferente, porque el Señor te está hablando de toda la forma, te está hablando en tratado, te está hablando a través de este mensaje, y te ha hablado a través de muchos otros mensajes, otros predicadores que te han llevado la palabra. Y no seas rebelde a la palabra de Dios, y que te lamente un día de que se te predicó arrepentimiento de pecado, salvación y vida eterna, y no quisiste oír. El yugo del Señor es fácil, su carga es ligera, y el Señor no la pone fácil. Lo difícil lo hizo Él, morir en una cruz.
recibir la paga de nuestro pecado. Él la llevó en la cruz del Calvario para que nosotros tengamos reposo, refrigerio, para que nosotros recibamos ese refrigerio, ese descanso, esa paz y podamos vivir eternamente. No seas rebelde a ese llamado que Dios te tiene. No seamos indiferentes como la mayoría de la humanidad es indiferente a la palabra de Dios. Pon atención a la palabra de Dios y que pueda escuchar y oír aquí ese llamado especial que Dios tiene para ti de salvación y vida eterna. Él no quiere que tú te caigas, que tú te pierdas, sino que tú procedas al arrepentimiento. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice. Dios te bendiga, Dios te guarde, que la paz de nuestro Dios sea contigo donde quiera que esté, y sé obediente a la palabra de Dios. Si en esta noche quiere aceptar a Jesús como tu Salvador, puede orar con nosotros y reconocer que necesita de Dios y venir a sus pies para que reciba esa paz, reciba ese reposo, reciba ese refrigerio para tu alma y pueda vivir en paz de aquí en adelante. Dios te bendiga.